Gracias por recibirme esta mañana. Tengo la intención de hacer algunas consideraciones sobre la tarea que hemos realizado y si a ustedes les parece bien, y a ustedes les parece bien, además de esta rápida mirada de lo que hemos hecho en el primer año legislativo, podríamos después a temas específicos a la solicitud de cada de lo que ustedes consideran importante en la disertación. Esta legislatura inició formalmente el 1 de septiembre del año 24, es decir, estamos cumpliendo 10 meses del periodo de ejercicio. En estos 10 meses hemos tenido dos periodos ordinarios y un periodo extraordinario, un largo periodo extraordinario, que fue el día 23 de junio y concluyó el 2 de julio. En estos 10 meses que han transcurrido 300 días más o menos, hemos tenido 96 sesiones, es decir, una cada 3 días. Ese sería el promedio de una sesión cada 3 días. Las sesiones generalmente son bastante largas. Somos 500 los integrantes de todas las diversas fuerzas políticas y la intención de la mayoría legislativa es irnos al ritmo de las intervenciones que la gente quiera hacer. O sea, no limitamos la participación, no condicionamos de alguna manera. Hay ocasiones que la sesión empieza a las 10 de la mañana y termina a las 7 de la mañana del día siguiente, porque hay oradores que consideran tener temas de fondo que requieren ser escuchados y debatidos. Así que esa ha sido como la mecánica. Cómo se gobierna internamente la Cámara. Hay una Junta de Coordinación Política integrada por todas las fuerzas políticas. En este caso, el MC, en orden de menor a mayor número de asientos, no de importancia, en orden de menor a mayor número de asientos, es el MC, que la persona que lo coordina es una mujer, Pacheco, que fue gobernadora de Yucatán. El PRI creo que tiene 35 diputados, lo coordina Rubén Moreira. Después de esto sigue el PT, que tiene alrededor de 45 diputados. Después de ellos sigue el Partido Verde, que tiene alrededor de 100 diputados. Después el Partido Acción Nacional, que tiene alrededor de 70. El Verde tiene 72 y el PAN tiene 77, es la segunda fuerza del PAN, y Morena, que tiene 253 diputados. En total, ahí se discuten generalmente un día antes de las sesiones. Tenemos una reunión de la Junta de Coordinación Política. Yo formo parte de la Junta porque presido el Comité de Administración. Y aun cuando no entro en los debates de fondo legislativo, pues cualquier tema inherente a la administración de la Cámara forma parte de mi competencia. Les decía que ahí se discute lo que se va a tratar al día siguiente. En esas reuniones generalmente recibimos funciones secretarios de Estado. Hemos recibido la Secretaria de Gobernación, varias veces al secretario Harfuch. Hemos optado porque los funcionarios del gobierno federal, en tratándose de temas complejos, acudan a la Junta de Coordinación Política para que todas las fuerzas políticas puedan dialogar con ellos y debatir sus puntos de vista. La mayoría de ellas son privadas, pero al culminar hay una conferencia de prensa donde participan todas las fuerzas políticas, con el objetivo de ser transparentes. Y luego ya es el gobierno interno, ese es el interno, luego es el gobierno de las sesiones. Hay una mesa directiva. En este primer año le correspondió a Morena presidirla. Inició la maestra Ifigenia, falleció en el ejercicio de su cargo. Ifigenia fue una personalidad muy importante en el mundo de la vida pública mexicana, inició en el PRI.
y posteriormente el resto de su vida acompañó a Cuauhtémoc y a Porfirio en esa decisión que hubo en el PRI y concluyó. Ella fue la que impuso la banda presidencial a Claudia, y a las semanas de ello falleció. El periodo termina ahora el último de agosto, se habrá de elegir una nueva mesa directiva. En orden de correlación, le corresponderá al Partido Acción Nacional presidir la mesa directiva. Ellos habrán de tomar su decisión de quiénes lo representarán en esa presidencia. Y bueno, las sesiones, insisto, la Cámara trabaja por comisiones. Todo esto es un poco una ayuda de memoria para todos nosotros, ¿no? La Cámara trabaja por comisiones, lo mismo como está integrado el Pleno, están en las comisiones, es decir, en el Pleno Morena tiene 253, el porcentaje de 50 más 1 en todas las comisiones lo tiene Morena, ¿sí? Y cada una de las fuerzas se representa en estas comisiones proporcionalmente con el número de asientos que tienen en la Cámara, ¿sí? Todos los asuntos llegan ahí. Ahora ya pasando, ya llegan a las comisiones, ahí se debaten, se dictaminan y pasan al Pleno, a la votación. Hemos tenido, como yo, esta es la tercera vez que soy legislador federal, hemos tenido un trabajo gigantesco, digo, no es que sea mucho o poco y que alguien se queje, es simplemente comparativamente con los otros periodos en los que hemos estado. Nosotros iniciamos rápidamente con la discusión de la reforma judicial. Fue un tema muy importante, muy trascendental, y con ese tema la oposición tomó la tribuna, nos trasladamos a un recinto alterno, la oposición fue al recinto, fue parte de la discusión, simplemente no querían que se debatiera ahí. Estuvimos trabajando en la Magdalena Michuca como 3 días, le dimos una vuelta al reloj y ahí discutimos a cabalidad y a profundidad la reforma judicial. Esa reforma judicial pues ya se expresó en forma práctica, ya hubo una votación, estamos en proceso de que se instale los nuevos titulares que fueron electos, en este caso la Corte. Ustedes ya conocieron el proceso como fue, como ustedes consideren que vamos a hablar sobre el tema. Pero ahora, ¿qué es lo que ha estado haciendo el grupo mayoritario, o sea, Morena? Hemos adoptado la agenda legislativa de la presidenta para ponerlo sobre la mesa. Los legisladores tenemos nuestra propia agenda y le hemos dado prioridad a la agenda de los temas que ha enviado la presidenta. La presidenta ha enviado temas de fondo. Hay uno que me parece fundamental, que es sobre la digitalización de todos los trámites gubernamentales. Esa digitalización quiere decir que a un par de años más, la mayor parte de los trámites, solicitudes, permisos ya no van a ser en ventanilla, van a ser en línea. Gracias. Van a ser en línea. Esto es un objetivo de doble agilidad y transparencia. Incluso vamos a hacer las licitaciones, las vamos a hacer en línea, con acceso público. ¿Sí? Estamos tratando de modernizar, pero transparentar. Todas las licitaciones que hoy se hacen para asignar obra pública, licitaciones para adquirir insumos, los vamos a hacer en línea. Hicimos la reforma constitucional, ya fue aprobada, ya se presentó y se aprobó la Ley Nacional de Digitalización, y el objetivo, insisto, que todo sea en línea, de manera tal que haya transparencia, y si uno quiere darse cuenta cómo se está concesionando, se va a concesionar una obra importante, pues podemos entrar en línea a vivir las sesiones, ¿no? Esto que estamos haciendo es una reforma administrativa importante. La presidenta presentó un plan, el plan de Humanismo México se llama. Básicamente tienen todas las acciones que el Ejecutivo va y está realizando, y entre ellas sus iniciativas que están presentando. Estos términos objetivos nos llevan a lo siguiente. Hemos aprobado reformas
reformas que son orales, que en el pasado no se iban a poder, que se pudieron hacer porque tenían años que una misma mirada, una misma fuerza no tuviese la cantidad de asientos suficientes para hacer una reforma. Esto es fundamental. En el caso, por ejemplo, un cambio democrático en el año 2000, todos fuimos parte de él, llegó el presidente Fox. Sin embargo, no tuvo los alcances legislativos como para poder haber plasmado su reforma, la mirada que tenía de su gobierno. En la elección intermedia que vivió el presidente Fox tampoco mejoró el número de asientos que tenían los partidos políticos, más o menos se quedó todo igual. Y desde 1997 hasta el 2018, ningún partido tuvo una absoluta mayoría. En 1997, que fue la intermedia de Cedillo, ahí el partido de la mayoría perdió, se convirtió en un partido, en un congreso de minorías, y el partido mayoritario del Ejecutivo tenía la primera minoría. Entre el 97 y el 2018, en las cámaras era un gobierno de minorías. Yo fui parte en 2 ocasiones en la Cámara Federal de esas minorías. Esto obligaba a que todos discutiéramos y nos pusiéramos de acuerdo sin predominio de una fuerza. En este caso, a partir del 2018, Morena y sus aliados tenían mayoría calificada en diputados, pero no hacían senador, de suerte que las reformas constitucionales o se hacían con una mirada múltiple o no se hacían. Pero en la elección del 2024, bajo el mismo sistema electoral que tiene más de 20 años, bajo el mismo sistema de asignación y distribución de los asientos entre los partidos políticos, bajo ese mismo sistema, ahora Morena y sus aliados tienen alrededor de 40 asientos más de los que necesitan para cambiar la Constitución, alrededor de 40 asientos más. ¿Sí? De hecho, 30 asientos más, porque se requieren de los 500 diputados, se requieren tener 34 para poder reformar la Constitución, y los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación tienen 364. En el Senado hay justamente la cantidad de senadores que se requieren para el cambio de la Constitución. Faltaban 2 en términos de lo que ganó Morena y los aliados en las urnas, y una senadora del PRD de Michoacán se sumó al grupo parlamentario, y el senador Yunes, que venía de la elección de Veracruz del PAN, se sumó. Debo decirles también con sinceridad que había por lo menos 6 personas de la oposición que se querían sumar al grupo parlamentario, ¿sí? de Morena en el Senado. O sea, que fue tal la avalancha de votación en todo el país y se modificó la geografía política mexicana, que mucha gente electa por una fuerza quería ver. De hecho, nosotros en Cámara de Diputados no hemos recibido a más legisladores de otros partidos políticos. Hemos respetado acuerdos con sus bancadas y les hemos dicho que nosotros no vamos a recibir, para que por motivo de su vida interna ellos no estén buscando como salirse, ¿no? Sino como llegaron, pues, ese es como el planteamiento, mientras esto es políticamente posible, ¿no? Pero les comento esto un poco para que veamos los alcances. Ahora, todos nos recordaremos en nuestras épocas de estudiantes que hablábamos del constituyente del año 1916 y 1917. En Querétaro hay un teatro que se llama La República, que cada año se reúnen los titulares de los 3 poderes de la Unión a conmemorar la Constitución. Bueno, en el 2024, 108 años después, renació el poder constituyente reformador, porque en una misma mirada está la cantidad de asientos para cambiar la Constitución Federal en las 2 cámaras, pero no solo eso.
Para que un cambio constitucional entre en vigor, se requiere que sea avalado esa reforma por la mitad más una de las legislaturas locales. En este caso tendrían que ser 17 de las 32. Sin embargo, la cuarta transformación, la suma de estos partidos políticos que constituyen esa alianza legislativa, tiene mayoría en 27 de las 32 legislaturas locales. Es decir, que si en este momento se juntaran los legisladores del PP, del Verde y de Morena, de todo el país en algún lugar, ¿sí?, tendríamos reunido al gran constituyente reformador, que la última vez que esto sucedió fue en 1916. ¿Sí? ¿Cuáles son los alcances de eso que existe? Es la capacidad jurídica, constitucional y política de cambiar la estructura del sistema político mexicano que ha regido en los últimos 108 años. ¿Sí? Eso es el alcance. De ahí que tengamos como el entendimiento de una mayor responsabilidad. O sea, ya no podemos nosotros, los que integramos este grupo parlamentario, ser ligeros en las declaraciones o en los planteamientos, porque afectamos, porque tenemos la capacidad jurídica y política para lograr esos cambios. Entonces hemos sido enormemente cuidadosos. También nosotros hemos estado aprendiendo a representar el poder constituyente reformador. Es una enorme responsabilidad. De hecho, hicimos cuanto pudimos previamente para que en la mesa de revisión de la gran reforma del Poder Judicial fuera parte importante de la Corte. Lo hicimos, pero con el mayor de los profesionalismos. Pero como los integrantes de la Corte y las fuerzas políticas que estaban detrás de la Corte, como muchos más en el país, dudaban de aquella idea o propuesta de Morena de lograr el plan C, que era el plan C, era tener la cantidad suficiente para reformar la Constitución. ¿Sí? Entonces no nos hacían caso. ¿Sí? Se les llamaba a los integrantes de la Corte, se les decía, hoy antes de las elecciones, se les llamaba y se les decía por junto de los que eran legisladores en funciones, que entraran a discutir la reforma judicial, porque ya se había presentado la iniciativa. De hecho, los dictámenes de cambio de la reforma judicial fueron aprobados en las comisiones de la anterior integración de las cámaras. Entonces esas comisiones les llamaban a los ministros, presidente de la Corte, todavía hoy Norma Piña, y desestimar. Dijeron, no van a cambiar la Constitución, no les alcanzan los votos, no hicieron caso, y cuando la realidad cambió la mirada, pues era muy tarde, ya estaban terminando los dictámenes, ya la tarea estaba hecha. ¿Sí? Y ahora estamos perfectamente conscientes de que debemos de estar observando cómo se materializa lo que se eligió en unas cuantas semanas más y tener la capacidad real y la objetividad suficiente como para reorientar con algunas reformas posteriores algunos errores que hayan quedado de la práctica material. Pero lo que es muy importante, con esto quiero dejar el tema de la reforma judicial, algo que es súper importante, que es lo que sí elegimos. Se eligieron jueces, ministros, magistrados, pero hay algo que elegimos que me parece lo más importante. Elegimos a un tribunal de disciplina judicial. Su nombre no es tan explicativo de lo que hace o debe de hacer. Es simple, si cualquiera de ustedes tiene un expediente en un juzgado, cualquier ciudadano es parte de un expediente en un juzgado, y el juez está resolviendo contrario a las constancias procesales, o tiene guardado en el cajón el expediente, porque todos los expedientes, todos los asuntos tienen un tiempo para ser resueltos, hay un término legal para resolver los asuntos. ¿Sí? Y ahí sabemos de asuntos que si el término era un año,
pues llevan 3 años y no están resueltos, o 4.